Dios es muy bueno. Quiero pedirle que se ubique conmigo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Y quiero pedirle, en el nombre del Señor, que se quede en su puesto tranquilito. Tranquilo el cuerpo, pero la mente activa. Conectada a la palabra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. ¿Estamos allí? Dice así la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, voy a decirle a alguien esto, pero tú, sé sobrio en todo. Puedes decirle al que está a tu lado, pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Yo le dije a los de multimedia que hasta el 5, pero quiero leer los versos que siguen. Hasta el 8 voy a leer. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He titulado el sermón de esta mañana. Tarde ya. Son las 12:08. Antes de las 3 de la tarde salimos, no hay problema. He titulado el sermón de esta mañana, Desafíos de un queruso. Voy a repetirlo. Desafíos de un queruso. ¿Cuántos son querusos en esta casa? ¿Cuántos son querusos? Entiéndase por queruso un predicador de la palabra, un proclamador de las buenas nuevas de salvación. El capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo es un capítulo en donde el apóstol Pablo, un queruso, aconseja a otro queruso. Estas son palabras de un queruso a otro queruso, pero son palabras de un queruso que ya está en su etapa final, a un queruso que ya ha recorrido una carrera, que ha desarrollado un ministerio en esta tierra,
que ha cumplido su tarea. Estas son palabras de un hombre que ha sido experimentado en el proceso. Por lo tanto, no estamos hablando de una persona, no es una persona neófita, ni un 0 kilómetro. Es un hombre que ha recorrido, que ha trabajado, que ha proclamado, que ha predicado y que se ha encontrado con cualquier clase de cosas en su caminar, en su ministerio. Y a uno de sus hijos espirituales le aconseja, le da estas palabras y le dice: necesito que tengas en cuenta que tienes una responsabilidad, un compromiso, y que un día tendrás que rendir cuenta delante de Dios. Cuando usted lee los últimos versículos, Pablo le está diciendo: esto que te estoy diciendo no te lo estoy diciendo porque no lo he practicado. Esto que te estoy recomendando, Timoteo, te lo recomiendo porque ya yo lo he hecho. Ya yo lo hice. He terminado. Y lo único que me espera es ser juzgado por mi Padre. Es recibir la corona que Dios tiene preparado para los que son fieles, para los que permanecen. ¿Están conmigo? Pero tú estás empezando esta carrera. Tú estás ahorita mismo tal vez en el kilómetro 10 de tu ministerio. Y necesito darte unas recomendaciones porque te vas a enfrentar con muchas cosas. Te vas a enfrentar con situaciones fuertes. Y necesito que estés listo para lo que viene. ¿Están conmigo? Porque cuando un queruso es enviado, cuando un queruso es lanzado a la tarea misional, el queruso puede pensar en su cabeza: esto va a ser maravilloso. Yo le estoy sirviendo al Dios Todopoderoso. Mi jefe es el mejor de todos. Pero no prevé muchas veces de que en el camino van a acontecer muchas cosas. Y por eso el queruso mayor le dice al queruso menor: tienes que tomar en cuenta que hay cosas a las cuales te vas a enfrentar. Hay algunos desafíos que tienes que asumir. Hay algunos retos que tienes que atravesar, que tienes que lograr vencer. Y por eso me anticipo. Le pido a Multimedia que vaya preparando el video que quiero compartirle a la iglesia hoy. El versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Lo que te voy a decir, le está diciendo Pablo, te lo voy a decir delante de Dios. Las palabras que siguen a continuación, Timoteo, dice Pablo, te las estoy diciendo delante de mi Padre, delante del Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino. Cuando venga y cuando empiece a reinar, juzgará a vivos y muertos. El queruso debe tener en cuenta que su responsabilidad primaria es con Dios. ¿Están conmigo? Cuando nosotros hablamos de compartir la fe, porque estamos en julio y agosto, temporada de compartir la fe, cuando nosotros escuchamos esto, lo primero que usted debe tener en cuenta no es que es un programa más de la iglesia. Lo primero que usted debe tener en cuenta es que el compartir la fe no nació en el corazón de un hombre, es un mandato. Diga conmigo: mandato. Es un mandato que Jesucristo nos dio a todos los discípulos, a todos sus seguidores, a todos los que creen en su nombre, en Mateo 28, y dijo: id y haced discípulos. El compartir la fe no es una tarea para agradar a los hombres, es el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Están aquí? Por lo tanto, cuando usted escucha, amado mío, compartir la fe,
hermano, piense en su compromiso primero delante de Dios. El apóstol le está diciendo, entiende que lo que te estoy diciendo, Timoteo, es algo que proviene de Dios y algo que será juzgado por Dios en todas las personas de la tierra. Y empieza a hablarle de los desafíos a los cuales se va a enfrentar. Y el primer desafío aparece en el versículo 2, cuando le dice: Timoteo, quiero pedirte que prediques la palabra. Mira lo que dice el pasaje: que prediques la palabra. Cuando usted va al texto original de este pasaje, la palabra predicar o prediques o predica, en el griego lo que significa es keruso. El texto original que aparece en este versículo es que sea un keruso del logos. Predica la palabra. El primer desafío al que se enfrenta el keruso es el desafío de cumplir la asignación tal cual como Dios se la encomendó. Mira lo que dice aquí: predica la palabra. Pero ¿qué otra cosa puedo predicar? Podría preguntar Timoteo. Pero amado mío, hoy se predica de todo menos la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo es tan tajante, es tan firme al decirle a Timoteo: predica la palabra. No le está diciendo predica acerca de la palabra. Busca un texto bíblico y predica la palabra. Le está diciendo predica la palabra. Que cada cosa que tú digas, que cada cosa que salga de tu boca se convierta y que sea la palabra de Dios. Que hables en nombre de Dios. Que tu boca se convierta en la boca de Dios para esta generación. Predica la palabra. Todavía en este tiempo no tenían la Biblia como nosotros la entendemos hoy. Acuérdense que en el tiempo del Antiguo Testamento lo que se tenía era la Torá, la ley y los profetas. Pero Pablo le dice: te pido, Timoteo, predica la palabra. ¿Por qué le hace esta recomendación? Porque en el tiempo en el que estaba Pablo y Timoteo, habían personas que se habían levantado a predicar cualquier locura, cualquier doctrina extraña. Así que el apóstol antes, en lo último de su vida, antes de partir, le da la recomendación y le dice: Timoteo, predica la palabra. Y es la recomendación que necesito decirle a los querusos de esta casa: no se prediquen a ustedes mismos, prediquen la palabra de Dios. Porque la palabra es la que cambia. ¿Alguien está aquí? La palabra es la que transforma. La palabra es la que renueva. La palabra es la que hace nueva todas las cosas. La palabra es la que corta y penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre. Es la palabra de Dios. No mi palabra, no tu palabra. Y muchas veces nos sentimos frustrados. Nos sentimos como desalentados, desanimados, porque no vemos los resultados que queremos ver cuando salimos a compartir la fe. Pero muchas veces lo que compartimos son nuestras experiencias y no la palabra de Dios. Y el consejo que el apóstol le da a Timoteo es: predica la palabra. ¿Por qué lo veo como un desafío? Porque hoy en día hay una tendencia muy fuerte a predicar cosas que emocionen,
a predicar cosas que motiven, a predicar cosas que roben aplausos, que roben palabras de bendición y que provoquen a las ofrendas y al dar y no sé qué. Hoy en día hay una tendencia a predicar un mensaje bonito solamente para lograr likes, para lograr seguidores, para mantenernos en tendencia, pero hemos desechado la palabra de Dios. Porque la palabra cumple estas funciones que dice el apóstol. Redarguye, la palabra reprende, la palabra exhorta, la palabra enseña. Pero en este tiempo no queremos ser corregidos, redarguidos, ni reprendidos, ni exhortados. Queremos ser afirmados en nuestras locuras. ¿Están conmigo? Queremos que a todo lo que nosotros nos inventamos nos digan sí y amén. Tú puedes hacerlo, tú te sientes bien con eso, hazlo. Si tú te sientes contento ¿cómo te sientes con lo que estás haciendo? Tu conciencia no te reprende, bueno, si tu conciencia no te reprende, hazlo. Eso no es la palabra. La palabra reprende, la palabra redarguye, la palabra te confronta, la palabra te exhorta, la palabra te saca del estado en que estás, la palabra te incomoda, la palabra te lleva a moverte, a cambiar de actitud. Por eso el apóstol le dice, necesito que prediques la palabra, porque en este tiempo hay gente que ha sido tentada y que ha caído en la tentación de predicar otra cosa en lugar de la palabra. Y imagínense que en el tiempo del apóstol Pablo ya esto estaba pasando. Imagínense en este tiempo en donde Jesús ya tiene más de 2000 años de haber estado con nosotros en esta tierra. ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuán distante estamos de la fuente original, de las enseñanzas de Jesucristo a 2023? ¿Cuánto tiempo ha pasado? No sé si me estoy explicando cuando hablo. En 2023 años pueden haber pasado muchas cosas. Y si cercano a la ascensión de Jesucristo, cercano a la glorificación de Jesucristo, ya se estaban dando doctrinas extrañas, ya se estaba predicando una cosa extraña. Imagínate 2000 años después. Hermano, predica la palabra. Voy a decirle a alguien, por favor, predica la palabra. Pero para poder predicar la palabra tienes que conocer la palabra. Si tú no lees la Biblia, tú no vas a saber lo que Dios dice. Si tú no hablas con Dios, si tú no oras, tú no vas a saber lo que Dios dice. Por eso tenemos tanta gente hablando locura. Pero en este tiempo hay un desafío que como querusos nosotros estamos viviendo, y es a mantener el mensaje íntegro, a mantener el mensaje saludable, la sana y poderosa palabra de Dios. Nuestra ineficacia se debe a que hemos desechado el mensaje que cambia para adoptar nuestra propia palabra. Somos buenos oradores, buenos predicadores de nuestra palabra, o de la palabra disfrazada, o de la palabra mezclada. Entonces, le digo a la iglesia, a los querusos de esta casa, cuando salgan a compartir la fe, prediquen la palabra. Voy a decírselo otra vez. Ten cuidado de adoptar los modus operandus de los predicadores de este tiempo. Mantente y firme en ser un queruso de la palabra, del logos, de la palabra de Dios. Para eso, amado, tienes que ir a las Sagradas Escrituras. ¿Están conmigo? Necesitas conocer Biblia. Necesitas leer, aunque sea un capítulo por día,
Aunque sea un capítulo por día, léete la Biblia. Aunque sea un versículo, pues las aplicaciones te mandan el versículo del día. Lee el versículo del día. Apréndetelo, abrázalo, memorízalo y trata de aplicarlo. Y compártelo con alguien más. Predica la palabra. Pero no la prediques cuando te da la gana. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Mira lo que le dice. Predícalo. En otra versión dice: cuando creas que es oportuno y cuando creas que no es oportuno. Predica cuando tú piensas que lo van a recibir y cuando tú piensas que no lo vas a recibir. No lo van a recibir. Predica cuando tienes tiempo y predica cuando estás ocupado. Predica la palabra. Hermano, estamos desafiados a predicar la palabra del Señor, a cumplir nuestra tarea. ¿Por qué? Lo veo como un desafío. Porque hoy le damos a Dios el tiempo que nos sobra. Hace un momento estábamos hablando en la clase de liderazgo. Y decía una de las líderes que a veces uno piensa que uno no tiene tiempo porque uno piensa que la predicación o la evangelización es solamente salir a las calles con tratados en la mano. Tú puedes predicar donde sea que tú estés. Tú puedes predicar en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier ocasión y a cualquier persona. Lo único que tú necesitas es ser consciente de cuál es tu asignación. Y cuando nosotros somos conscientes de que a esto Dios nos llamó, entonces cualquier oportunidad nosotros no la vamos a desaprovechar. Nosotros vamos a predicar cuando nos convocan y cuando no nos convocan. En temporada de compartir la fe y en temporada fuera de compartir la fe. ¿Por qué? Porque a esto fuimos asignados, a esto fuimos llamados. Pero existe la tendencia de solamente hacer las cosas cuando se nos dice que tenemos que hacerlo o cuando creemos que es el momento oportuno para hacerlo. Pero el apóstol le dice: mira, te puede sorprender el Señor, porque en el momento que tú pensaste, ella no me va a escuchar o él no me va a escuchar, pero te atreviste a dar la palabra, la sorpresa que Dios te puede dar de que ese alma estaba necesitada, estaba hambrienta de una palabra, y cuando terminas de hablar te dice: yo necesitaba esto. Yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado, pero llegaste en el momento indicado, te dice la persona, y tú pensabas que no era el indicado, tú pensabas que no te iba a escuchar, pero la persona estaba esperando. Así que predica cuando crees que es el momento indicado y predica cuando creas que no lo es. Hay un desafío. Hay un desafío para los queruzos de este tiempo. Y el primer desafío que identifico es que el queruso cumpla su tarea. Porque hay muchos queruzos callados. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos queruzos o sea, el colmo de un predicador es que no predique, ¿sí o no? El colmo de un queruso es que esté callado. No pueden haber predicadores en esta casa con el mute activado, en modo silencio. Tienen que desactivar ese modo y empezar a hablar la palabra del Señor. Porque cuando yo empecé esta palabra, este sermón, yo pregunté cuántos son queruzos y escuché un amén general. Entonces, todos los queruzos de esta casa debemos estar activos en el compartir la fe. ¿Cuántos dicen amén? No puede haber un queruso en silencio.
Y ojo aquí, puede ser que usted no esté yendo los días sábados o los días martes o los días jueves con el grupo que se reúne a salir a evangelizar. Pero usted tiene que asegurarse de que alguien escuche palabra de Jehová todos los días de su vida. Cáncelos. Cumple tu tarea. Un segundo desafío que identifico en este pasaje está en el versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En otras palabras, vendrá un tiempo donde la gente no le gustará la palabra que tú predicas, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Quiero leerle otra versión. Mire lo que dice la versión del lenguaje actual. Versículo 3. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Yo le pregunto, ¿estamos viviendo esos tiempos o no lo estamos viviendo? Voy a preguntar otra vez, ¿lo estamos viviendo o no lo estamos viviendo? Quiero que vean un video de lo que está pasando y que se escuche ese video. Por favor, mírenlo ahí. ¿Está congelado acá? Se observa de todo, con prácticas que no son conforme a lo que nos enseña la Biblia. Y esto lamentablemente empaña en general el Evangelio. En este video vamos a conocer 5 casos insólitos que se han visto en iglesias evangélicas. Número 1. Se hizo viral un video en el que se observa a una pastora brasileña llamada Ingrid Duque, esposa del pastor Agenor Duque, decirle a los fieles que si besan sus pies serían sanados de sus enfermedades, pero con la condición de que debían pagar una suma de dinero que ella exigía. En el video se observa cómo las personas hacen una fila para acercarse a la supuesta pastora que está sentada en el púlpito en una silla. Los miembros le tocan sus pies e inmediatamente dejan el dinero en el piso y luego se alejan. Número 2. Ahora nos vamos a Sudáfrica, donde un pastor neopentecostal llamado Daniel Lesego, pastor del ministerio Centro Raboni en Garankuwa, manipula a sus miembros para que coman pasto para, según él, estar más cerca de Dios. En el video podemos ver cómo un grupo de personas sale corriendo frenéticamente fuera de la iglesia y se lanzan hacia el pasto para comerlo. El pastor les decía a sus fieles que ellos podían comer cualquier cosa para alimentarse, ya que tenían el poder de Dios. Algunas de las personas afirmaron haberse enfermado tras comer el pasto, sin embargo, otras aseguran haberse sanado de enfermedades. Número 3. En las redes sociales se hizo viral un video que llamó bastante la atención. Se trata de un predicador dominicano que se observa predicando dentro de una iglesia y dando un mensaje muy poco común. Este predicador dice que las mujeres y los hombres cristianos no pueden dormir en pijamas. El hombre de Dios tiene que dormir con su camisa, con su pantalón fino. Así es. Pero que busca una cristiana de que durmiendo en pijama. Candela. ¿Qué pijama del demonio? ¿Qué pijama del infierno tú me estás hablando a mí? Número 4. Ahora vamos a ver una peligrosa herejía que fue enseñada en la iglesia del pastor Rudy Gracia. Hace unos años se hizo viral el video de un supuesto profeta dando una palabra al pastor Rudy de que el espíritu de su esposa se sentaría en el nuevo templo y que debían dejar un asiento libre para ella y nadie más lo podría ocupar. Ese sitio, dice el Señor, This place, the Lord says, lo quiero que me lo hagas I want you to build para it 10,000 una persona. for
10,000 to one Y un person. asiento le tienes que dejar vacío, And you've got to leave one place empty. porque ese será el espíritu de tu esposa. Because that will be the place of the spirit of your wife. Escuchan a la iglesia celebrando eso. En ese sitio no se puede sentar nadie, In that place, no one could sit down. ningún invitado. No guest. Ese sitio estará reservado como para ella. Es decir, que él estaba insinuando que el espíritu de María Gracia continúa en la tierra y se sentaría en una silla en el templo, cuando es algo totalmente antibíblico. Número 5. El año pasado se hizo viral un video en el que se observan varias personas en una iglesia destruyendo peluches por la razón de que estos eran del diablo. El video fue grabado por una mujer quien tuvo una supuesta revelación de Dios de que esos peluches estaban poseídos por demonios y le querían hacer daño, por lo que en obediencia a Dios los estaban destruyendo. Yo veía como el muñeco se movía y como el espíritu se estaba acomodando dentro del muñeco. Y ese muñeco me agarró por el pelo y yo quería gritar y no podía y me paralizó, no podía moverme tampoco. Todo a través de ese Señor me mostró pues que estos muñecos son como un canal que los demonios usan y se manifiestan a través de ellos. Aunque estos casos insólitos se tratan de hechos distintos, todos tienen algo en común. Yo quiero y es que la ustedes se den falta de cuenta. conocimiento bíblico y la explosión de emociones. Esto es lo que nosotros estamos viviendo hoy. ¿Qué es lo impresionante en todo esto? Cómo la gente corría, cómo la gente celebraba, cómo la gente afirmaba las locuras que se están predicando en este tiempo. Imagínate que un día yo llegue aquí diciéndole ustedes tienen que salir a comer tierra. Porque la tierra es la naturaleza, es la creación de Dios y si comemos tierra, ay Dios mío, más de uno lo haría porque la gente anda así, loca. La Biblia dice que el entendimiento de muchas personas está entenebrecido. Y viendo no ven, oyendo no escuchan. ¿Me están poniendo atención, amados? Así es que está la tierra hoy. Esto es solamente un destello de las múltiples locuras que se están escuchando en este tiempo. Y la gente a esas congregaciones va. La gente a esos pastores quiere seguir. Pero cuando se levanta un verdadero queruso de la palabra, entonces es tildado de loco, es tildado de lo peor en la tierra. Y resulta ser que no tiene tanta influencia. Resulta ser que no tiene tantos seguidores. Porque la gente sigue al que habla lo que a él le gusta escuchar. Porque la gente quiere seguir a las personas que le predican lo que ellos ya están viviendo y quieren seguir viviendo. Pero cuando se encuentran con un queruso que proclama el mensaje que te confronta, el mensaje que te dice arrepiéntete, el mensaje que te dice no estás bien, el mensaje que te dice vuélvete a Dios, suelta lo que tienes, suelta el pecado y entrégale tu vida a Dios, ese mensaje no agrada. Entonces el segundo desafío que yo identifico para un queruso en este tiempo es la incredulidad de la humanidad. Cada día que pasa, la gente deja de creer más en la palabra para creer más en los hombres. Por eso quiero decirte, queruso, que estás aquí. Cuando vas a salir a predicar, entiende que no va a ser fácil para ti. Porque estás enfrentándote a una corriente. Estás enfrentándote a un sistema corrupto. Estás enfrentándote a una sociedad incrédula. Estás enfrentándote a un grupo de personas que no creen ni quieren cambiar. Entonces no salgas con un mensaje wichiwachi. Prepárate. Porque no vas a hacer un trabajo común y corriente que con cualquier cosa vas a tener resultados inmediatos. Eso es mentira. Te vas a enfrentar a una sociedad incrédula. Y como una
sociedades incrédulas, estás enfrentándote a espíritus, a demonios, a principados, a potestades. No vayas con un mensajito cualquiera. Prepárate, queruso. Sal a proclamar la palabra entendido de quién eres tú, de cuál es tu asignación y cómo está el campo en donde vas a hacer el trabajo. Eso es lo que la gente quiere. Demencia. Construye un templo para 10,000 personas y guarda un puesto vacío, porque ese es el puesto del espíritu de tu esposa muerta, el que va a ocupar ese puesto. ¿De dónde salió eso? Y la gente gritando, ¡ah, gloria a Dios! ¿Cómo te hace sentir eso, queruso? Porque yo sé que el apóstol Pablo se sentía con unas ganas de arrancarle la cabeza a esa gente. Pero la única forma de contrarrestar lo que está viviendo el mundo es que se levanten los querusos de Dios, que se levanten los verdaderos predicadores y predicadoras de la palabra del Señor. La única forma en que el enemigo y toda su maquinación, todo su plan diabólico retroceda, es que se levanten los querusos de este tiempo. Que se levanten los hombres y las mujeres que han abrazado con seriedad el llamado y el ministerio que Dios les ha dado. Pero quiero que seas consciente de que no estamos en un tiempo fácil. Los días son difíciles. La incredulidad se ha incrementado, y no solamente afuera, sino dentro de la misma iglesia. Porque a nosotros mismos a veces nos cuesta creer en lo que Dios puede hacer. Pero oro a Dios para que se levanten los querusos de esta casa. Oro a Dios para que se levanten los querusos de esta casa. Oro a Dios para que se levanten los querusos de la palabra, los querusos del logos, los querusos que no hacen tregua con el enemigo, los querusos que no ponen el mensaje en tela de juicio, los querusos que no confabulan para lograr sus objetivos personales, sino que buscan con seriedad predicar la palabra no adulterada. Iglesia, estamos en una sociedad difícil, pero el mensaje que nosotros traemos es suficiente. Voy a decirlo otra vez. El mensaje que tú portas es autosuficiente para transformar una vida. Voy a repetirlo otra vez porque tal vez alguno no comprende la profundidad de lo que estoy diciendo. Pero el mensaje que nosotros predicamos, la palabra de Dios, tiene todos los ingredientes necesarios, todo el poder que se necesita para transformar una vida. No necesitas disfrazar el mensaje, no necesitas agregarle, no necesitas quitarle. Ese mensaje fue plasmado tal cual, con lo necesario para hacer y dar salvación al hombre. Predica la palabra, pero sé consciente de que Satanás está en dominio de este mundo. El príncipe de este mundo está gobernando. Y por eso tú ves gente así, alocada. Voy a avanzar porque tengo que terminar. Tercer desafío. Versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Para mí, amados, este es el desafío más duro de todos los que he mencionado. El tercer desafío de un queruso es mantenerse firme. Mantenerse sobrio, May. Que la locura de este tiempo
no nos consuma. Yo siento que lo más difícil para un queruso es mantenerse sano. La cosa está seria. Yo se lo digo con todo mi corazón. Y más cuando tú vas por todas partes y conoces a tanta gente, uno queda como loco. Uno escucha una cosa aquí, escucha otra cosa aquí, escucha otra cosa aquí, escucha otra cosa. Y tú vas a pensar, a veces yo me hago la pregunta, pero ya tú tienes que como que actualizarte. A veces yo me siento que yo estoy atrasada, y mira. Yo sé como, yo me digo a mí misma que yo soy baby boomer. Se supone que yo soy millennials, se supone. Pero yo me siento baby boomer porque cuando yo miro las cosas yo digo, pero esto no es normal. Pero todo el mundo le está diciendo normal. Entonces, tú eres la normal. Tú eres el raro, llegó el raro. Yo quisiera que me lo cantaran por aquí. ¿Quieren cantar? Llegó el raro. Llegó la rara. Y a veces tú sientes que tú tienes que meterte en la onda, porque si tú no te metes en la onda, te dicen que tú eres retrógrada, que tú estás desactualizada. Pastora, usted tiene que... Y yo me quedo así como que tengo que, o no tengo que. Sí lo hago. No, entro en el... Para mí este es el desafío más duro. Cuando Pablo le dice a Timoteo, Oscar, pero tú... En el primer desafío él está hablando del quehacer, de la tarea. En el segundo desafío está hablando del campo de trabajo, pero ahora le está tocando el ser a Timoteo. Y le está diciendo, tú, sé sobrio en todo. Dios mío, yo quiero ser sobria. Esa es la tarea de un queruso más difícil. Mantenerte en lo correcto, mantenerte en lo que le agrada a Dios, mantenerte en lo que Dios aplaude y Dios aprueba cuando todo el mundo lo está reprobando. ¿Y cómo tú identificas? La única forma de mantenerse sobrio es estar conectado a las Escrituras. La única forma de mantenerte sobrio en este tiempo, queruso, es mantenerte conectado a Dios. La única forma de mantenerte sobrio, queruso, es mantenerte conectado a las personas sobrias. Pero ¿con quién yo quiero parquear hoy? Yo quiero también entrar en tendencia, ¿no? Así que yo voy donde están los que están en top. Con eso es que usted tiene que relacionarse, pastora, con la gente, tú sabes, ¿no? Hermano, que Dios me ayude, porque no es fácil. Yo quiero decirle que esto no es fácil, que no es fácil en ninguna esfera, porque el sistema, tú entras sano, Mike, entras sano, y el sistema te va transformando. Y tú dices, pero cuando yo llegué aquí, ni te diste cuenta, porque así el diablo trabaja. Por eso considero que el desafío más fuerte de un queruso en este tiempo es mantenerse sobrio, mantenerse firme. ¿Tú sabes cuánta gente te invita a la parranda? Olvidémonos de los inconversos. ¿Tú sabes cuánta gente te invita? Hey, vamos para el evento tal. Y vamos para el concierto tal, y vamos para el congreso tal, y vamos que allá va a haber una impartición, una administración fuerte. Y cuando tú vas a ver, Dios mío, una indigestión espiritual. Te intoxicaste y ni sabes cómo. ¿Qué comiste? Es que comida allá, comida acá, comida allá, comida acá, comida. Y cuando terminas hablando locura. Hermano, vuelve a la palabra. Voy a decírtelo otra vez, vuelve a la palabra. Aún lo que nosotros en esta iglesia, en este altar predicamos, por favor,
Fíltralo en la palabra. Deja de estar diciendo amén a cualquier locura. Tú no sabes. Si no sabes, no conoces la palabra, dices amén y yo te estoy mandando al infierno. Porque Jesucristo a los fariseos les decía: ustedes son unos hipócritas, ganan gente y los hacen más dignos del infierno que ustedes mismos, porque las enseñanzas que ellos daban eran enseñanzas que estaban dirigiendo a la gente al infierno. Y la gente decía sí, amén, como en este tiempo decimos sí, amén. Iglesia Cordero de Amor, Ministerio Internacional Querigma, si partimos y empezamos en lo espiritual, mantengámonos en el espíritu. No seamos como los Gálatas, que habiendo empezado en el espíritu, terminaron en la carne. Sé sobrio. Mantente sano. Mantente firme en lo que has creído. Aunque el mundo te diga que es locura. Aunque la gente que está a tu alrededor te impulse a lo que no es. En estos días me gozaba viendo un videito de Daniela. Es que es una TikToker, Daniela. Y tenía su cancioncita. A mí no me importa que hablen de mí. A mí no me importa que hablen de mí. Yo me voy a hacer la loca, loca como David. Yo me voy a hacer la loca, loca como... Y empezó a bailar la mujer. Pero ella ponía ahí en su video frases que ha escuchado. Ahora es santa, ahora es sierva, ahora le doy tanto tiempo. Así es que habla el mundo. Y cuando tú empiezas a consumir eso, llega un momento que tú empiezas a creértelo, ¿sí o no? Pero ¿cómo tú te deshaces de esa basura? Por la palabra. Cada vez que Jesús fue tentado, cada vez que el diablo venía con sus artimañas, Jesús respondía ¿con qué? Con la palabra. ¿Por qué podía responder con la palabra? Porque había sido instruido en esa palabra. Voy a compartirles un pedacito. Oye, el tiempo, yo sé que, perdónenme, un momentito. Quiero compartirles un pedazo de lo que doy en el curso de ministerio del maestro. Y sabe que cuando se usa el capítulo 4 del libro de Lucas, si no me equivoco, de Lucas 4, donde habla de la tentación. Sí, búsquenlo ahí, Lucas 4. ¿Por qué Satanás, que era un maestro falso, no triunfó con Jesucristo? Lucas 4. ¿Por qué Satanás, que era un maestro falso, pero muy bueno, muy buen maestro en su maldad, en su engaño? Porque los maestros falsos tienen esta característica de que son buenos en lo que hacen. Te enredan muy bien. Plantean su mentira con tal destreza que tú te la crees. Porque ellos mismos se la creen también. Pero no prosperó con Jesucristo. ¿Sabe por qué no prosperó? Porque Jesucristo tuvo un mejor maestro. Él tuvo el maestro más grande de todos los tiempos, su Padre. Y por eso cuando Satanás venía con sus enseñanzas falsas, él le respondía: mentira, porque escrito también está esto, escrito también está esto. Y yo le digo a mis estudiantes cuando están en el aula, le digo: amados, si tú como maestro haces bien tu trabajo, entonces aunque se levanten los falsos profetas, los falsos maestros, ellos no van a prosperar. Ellos podrán ser expertos engañadores, pero si hay un maestro bueno que hace su trabajo correctamente, que enseña bien la palabra de verdad, entonces no podrá prosperar ni enredar a un discípulo bien enseñado. Por eso en esta iglesia creemos en la educación, creemos en la formación de la palabra, y algunos lo menosprecian. No vienen a la escuela de ministerio porque piensan que no les hace falta. Pero quiero decirte que cuando tú dejas de instruirte, te conviertes en un blanco fácil. Un blanco fácil para el maestro engañador, para el falso profeta, para el falso predicador. Porque no tienes las herramientas para poder defenderte, ni defender tu fe, porque no sabes nada.
Pero benditos y bienaventurados los que toman en serio la formación y la enseñanza de la palabra. Porque esos, cuando les llegue el día gris, el día oscuro, tendrán la palabra oportuna que los sacará a la luz, que los sacará a flote. Porque eso es la palabra, luz, lumbrera. ¿Quién tiene luz? El que tiene la palabra. Pero el que la menosprecia vivirá tropezando, vivirá en oscuridad, vivirá en error, vivirá en pecado. Pero el que tiene la palabra podrá ver cuando la piedra está adelante, podrá ver cuando el hueco está adelante, porque la palabra alumbra su camino. Esto es una cuña no pagada en favor de la escuela de ministerio, pero muy seria. Venga a la enseñanza, instrúyase en la palabra, iglesia. Venga aquí. Usted sabe que a mí me pagan por enseñar lo que yo le doy a usted gratis. ¿Sabía usted eso? Porque yo soy una maestra profesional, yo no soy cualquier maestra. Y esto no lo digo con presunción, Dios sabe y conoce mi corazón. Yo amo esto que yo hago. Y a mí me pagan por enseñar la palabra del Señor. No porque yo pida que me paguen. Es porque el Señor me ha dado este don, este llamado. Y donde yo voy, el Señor me da gracia y favor. Pero ustedes tienen unos pastores que aman la educación y que con toda pasión quieren enseñarle la buena palabra. Pero muchos de ustedes desprecian lo que de gratis les he dado. Pero por eso mismo, porque es gratis. Pero si tú pagas en tu universidad, en tu escuela, tú vas, ¿verdad? Porque te cuesta. No sé si vas a tener que cobrar por la escuela de ministerio. Menos van a venir más. Amados de Dios, queruzos del Evangelio de Jesucristo, quiero decirles a manera de conclusión: estamos en un tiempo difícil y tenemos desafíos fuertes, pero Dios nos ha confiado a nosotros la tarea de predicar la palabra. ¿Cuántos están conmigo? Dios nos ha confiado la tarea de predicar la palabra y debemos predicar esa palabra. No tu palabra, no mi palabra, no la palabra de los seres humanos, ni la palabra que busca confabular, sino la palabra de Dios que busca salvar y transformar a la humanidad. Pero debemos ser conscientes que cuando salimos a la calle no vamos a encontrar a la gente dispuesta y diciendo: ven, predícame a mí. No, te vas a enfrentar a un campo, a un lugar de trabajo lleno de personas incrédulas, dominadas por el sistema de este mundo. Y debes ser consciente que cuando vas allá, vas a hallar personas que no creen en el mensaje que tú traes. Pero debes confiar en la eficacia de ese mensaje, porque el mensaje de Dios es autosuficiente. No necesita maquillaje, no necesita que le agreguen, no necesita que le quiten, necesita que lo prediques. Predícalo y Él hará lo que tenga que hacer, porque el Espíritu es la palabra y la palabra es el Espíritu. Pero entiende también que te enfrentas al desafío más grande de todos los tiempos: mantenerte firme en este tiempo, mantenerte sano, mantenerte siervo, mantenerte sierva. Que no te avergüence lo que crees. No te avergüences del evangelio que predicas. No te avergüences de ser quien eres. No te avergüences de llevar en tu corazón al más grande de todos, a Jesucristo de Nazaret, nuestro Salvador. No te avergüences de decir que eres hijo de Dios. Mantente sano. Y la única forma de mantenerte sano es mantenerte pegado a la palabra, pegado a Dios y pegado de gente sana
igual que tú. Iglesia, ponte sobre tus pies. Permíteme orar.